del agua, el que hicieron en Chile, y estar tratando de armar como un guión para podcast del litio. Mientras estaba viendo The Last of Us, casi me muero. O sea, la combineta esa de realidad con un guión posapocalíptico, pero que lo tenemos acá a la vuelta de la esquina, ¿no? Era como no podía ni dormir. Y de hecho dejé la serie por la mitad porque me estaba por estallar la cabeza, ¿no? Creo que hay algo del terror, de la falta de agua, del cambio climático, de que se viene trabajando en la literatura, se viene colando, ¿no?, dentro de la literatura, y que es realmente desolador y es, de nuevo, ¿no?, lo más hiperrealista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, por lo menos acá estamos fresquitos en este salón, hay que agradecer. Hay muchas puntas Patricia dejó muchas puntas abiertas, bueno, acá Dolores también, y seguramente Mariano dejará la suya y yo dejaré las mías. Voy a tratar de pensar a ver qué líneas de las que habló Patricia. Hay varias cosas. Recién me di cuenta que soy más viejo que ellos dos, por ejemplo. Pero casi nada, pero bueno, parece que no, son unos años, menos, pero nada, pero yo pensaba en el 74 y pensaba, bueno, yo inclusive cuando nací ya había muerto Perón, así que imagínense lo que es una generación que nosotros vimos a Perón fantasma, por ejemplo, porque lo escuchamos a través de sus interlocutores, y yo nací en septiembre, Perón murió el 1 de julio del 74. Y pensaba en eso, que sí, que era un punto que nombraba Patricia. Después pensaba en esa misma línea el tema del terror, y pensaba lo que significaba hace años atrás hablar de hacer cuentos de terror en un país donde se hablaba de terrorismo de Estado. Era muy difícil hablar de literatura de terror, porque a veces los términos, como diría, para qué no nombrarlo, pero lo dijo él, o sea, lo dijo Borges, dijo que a veces los mismos términos, las palabras son las que nos llevan a las mayores confusiones. Y un poco es una problemática esa. Quizás hoy, cuando también hilando lo que decía Dolores, que decía, lo felicitaba a Fernando, creo que es tu nombre, de Notan Puan, por los 40 años, pensaba en los 40 años de democracia. Y pensaba en eso también, de haber recuperado un término para la literatura que casi como fue otra de las cosas que arrasó, vengamos a decir, la violencia de Estado. Pero bueno, hay desde esas coordenadas, decir, bueno, hay una generación, hay una generación que trae una carga, que trae unos traumas, o sea, los traumas también se heredan de algún modo, socialmente se heredan los traumas, no es que es algo que nosotros cuando nos pensamos como individuos, nos aislamos mucho de entender lo que nos pasa como sociedad, y entonces pensaba que estaban bien las coordenadas como para empezar a charlar de qué nos pasa generacionalmente en relación a un tipo de literatura. Eso es un punto, nada, que es totalmente abierto lo que digo, pero me parece interesante volver sobre eso. Y después del tema del territorio, que es un punto que a mí me parece interesante, que a mí siempre me hace pensar lo siguiente en mi caso. Yo vengo de un pueblo que se llama Uribe Larrea, siempre lo nombro casi por cábala, conjuro para todo lo demás, que era es un pueblo que tiene apenas 1.500 habitantes, ahora no sé, habría que ver el nuevo censo, el último era 1.400. Yo nací ahí, viví ahí hasta mis 18 años, un pueblo que cuando yo era chico, dato que sería, no sé si alguien podría decir que nació en un pueblo donde no había policía, por ejemplo. O sea, realmente, ¿quién podría decir nací en un lugar donde no existía la policía? La verdad es eso, me habían matado el último policía en la década del 70 por otros motivos, y no hubo policía hasta la década del 90. La dirección. Bueno, pero eso, paso a la dirección, eso cuando hablaba de lo territorial tiene ciertas características, pero yo lo que crecí también en ese pueblo, con la sensación de que ahí no había futuro y que yo me tenía que ir. O sea, que lo territorial a veces excede lo territorial. ¿Y eso que sacan nomás? A 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. O sea que de acá estaremos a 100.
Uribe Larrea, está entre Cañuelas y Lobos. Y entonces a mí lo que me implicó la territorialidad, lo que yo sentí en mi cuerpo, podría decir, implicaba ya, cuando era chico, tener que irme a otro lado a estudiar, a buscar un futuro, o sea, lo que me hizo vivir 3 años en La Plata, 8 años en Ezeiza, ahora vivo en el barrio de Almagro, trabajo en Ezeiza, o sea, digo, la territorialidad o la identidad territorial, con un padre, que eso lo puedo sumar porque también dije que nos constituyen nuestros antepasados, con un padre que vino en el año 49, en la posguerra civil española. Entonces todo eso, uno vive como el territorio, como un lugar del cual hay que huir porque no hay futuro, ¿no? Y quizás eso también generacionalmente está, siempre es como una identidad en movimiento. Así que no sé, voy a dejarlo para que Mariano agregue algo más, pero retomando estas 2 puntas, creo que ahí hay 2 coordenadas que tiene que ver con una forma de hacer literatura por la generación y la dictadura, y el otro, el tema sí, la identidad, que tiene que ver con la identidad social, y por ahí lo último que cierro, que es algo que dijo Patricia, cuando ella habló de lo que muchas veces es algo que se suele decir, yo le agrego algo más, que la literatura de terror trabaja sobre lo siniestro, sobre lo que nos parece familiar y se vuelve extraño. Yo pienso que en realidad la literatura de terror trabaja sobre lo siniestro que se vuelve familiar. O sea, al revés. O sea, así como lo siniestro, aquello que familiar se vuelve extraño, acá en la literatura es al revés. Lo siniestro que se vuelve familiar. Permíteme una cosita antes de pasarle a Mariano para agregar algo. Mariano justo tiene un libro que se llama, voy a hacer para citarlo bien, Una casa junto al tragadero, donde pasa algo que para mí es muy siniestro, que es que los buenos son malos. Me hizo pensar en eso de Los Redondos, que dice, los buenos volvieron y están pasando cine de terror, porque hay unos buenos que son como gente que viene a cuidar el planeta y terminan haciendo unos desastres importantes. Entonces pensé en algo del terror, más allá que el terror de la dictadura es un terror que por lo menos es lo que es. O sea, eso es terror. Y el terror de los buenos. O sea, el terror de los buenos me hiciste acordar a estas editoriales que están tratando de censurar a Ronald Dahl y sacar las malas palabras, las palabras ofensivas, ¿no? Eso me parece el terror de los buenos, lo que se nos viene encima, ¿no? Agregar una cosa más, ¿no? Por ese lado, el terror, esos terrores que han pasado incluso después de la dictadura, uno puede pensar el terror de la impunidad, el terror de la corrupción, pero no he dicho la corrupción como algo moral, sino como todas las cosas que produce, las cosas de terror, los efectos de miseria, de muerte que producen esas cosas que después son lindas y elegantes y tomamos champán. Perdón. Mariano. La pregunta era, ¿qué cosas aterran? Como, ¿dónde está el terror? ¿Qué es el terror? Está bien. Hola, primero, perdón por la tardanza en una serie de eventos desafortunados. A mí me da miedo todo. Soy lo que no significa que sea cobarde, sino que le tengo miedo a todo. Pero sí que fui haciendo, y hablando en términos íntimos, ¿no? Tengo 43 años y en el transcurso de esos 43 años el miedo también se va transformando, ¿no? Pero como justo estaban hablando también de la dictadura, me voy a enganchar de eso porque era uno de mis miedos más primigenios. Yo nací en el 79 y mi madre estuvo presa durante la dictadura y yo sentía de niño el pánico de mi mamá era muy fuerte, era muy intenso, el miedo que le había quedado. Tengo una imagen aterradora de mi infancia despertándome a la madrugada y viendo la luz del baño prendida, me di cuenta que estaba mi mamá ahí, voy como quien quiere darle una sorpresa a alguien y bueno, es como uno de los momentos más aterradores de mi vida, la cara de mi mamá cuando nos encontramos en la madrugada, y que tenía que ver un poco con todo el eco de la dictadura sobre ella. Entonces uno de mis miedos primigenios y elementales era la palabra dictadura. Además la dictadura también cruzó como la vida política de mi mamá y de mi papá era muy intensa. Mi niñez fue
insoportablemente intensa en términos políticos y en términos de militancia. Y entre esas cosas, por ejemplo, yo recuerdo con mucho pavor el haber sentido la necesidad, por ejemplo, de ver la película La noche de los lápices, que fue un espanto, la película es espantosa, y tengo como una sombra también el cine argentino de los 80, un cine oscuro, medio con pretensión de onírico. Creo que era algo que a mí me daba mucho miedo. No sé por qué me imponía la tontería de ver Función Privada. Por la palabra privada. Que ya Rómulo Berruti y su compañero tenían un cierto carácter ominoso, ¿no? Con el vaso. Ahora los ves y son personajes entrañables de la televisión, pero en ese momento, para el niño de 7, 8 años que yo era y que miraba, que mis padres estaban distraídos, o no les importaba que mirara Función Privada, pero yo después no podía dormir y en buena medida era lo que me provocaba el cine argentino, el cine que se miraba en casa, el cine oscuro, que no necesariamente de terror, pero sí con un clima ominoso, y que a la vez yo no sabía procesarlo, ¿no? No tenés las herramientas para terminar de procesar eso. Mariano, ¿esto ocurría en Resistencia? Resistencia. Y cuando otro momento terrorífico. El terror, esto se lo leía a Elvio Gandolfo, que a su vez lo toma de Canetti, que es como una definición hermosa del terror que tiene que ver con lo que nos toca, literalmente nos toca, pero que no sabemos definir, ¿no? Sentir que algo te roza en la oscuridad y no sabes qué es eso que te está rozando. Es como una sensación ya estremecedora. Y a nosotros nos pasó un año, en el año 88, por esas cuestiones de la vida, nos vinimos a vivir a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires. Mi mamá, junto con su pareja de ese momento, era como lo que podría decirse militantes montoneros que se estaban rejuntando en lo que llamaban el peronismo revolucionario. Los servicios de inteligencia todavía seguían operando, siguen operando, ¿no? Más que nunca seguían operando. Digo, bueno, pero seguían operando en función de lo que era la dictadura. O sea, era el residuo de la dictadura, estaba moviéndose todavía en ese momento. Y a nosotros nos pasaba, nuestro hogar era un santuario de afiches de Si Evita Viviera, Carpani, colección de cassette de protesta. A mis hermanas, a mí me fascinaban, pero mi hermana, me acuerdo, mi hermana un poquito más grande que yo, sentía vergüenza y sentía pavor ante la casa así adornada con... éramos un museo de la militancia. Y nos pasó 2 veces en la casa acá en Buenos Aires algo terrorífico, que fue que nos entraron a robar, pero no es que nos entraron a robar, sino que se robaban específicamente todo lo que tenía que ver con la simbología. ¡Qué miedo! Entonces te sacaban, era como esa idea del toqueteo, esa idea del terror como toqueteo, invisible, más pavorosa. Entonces, cuando a mí me hablan de miedo, de terror, en serio, automáticamente me remito a esa escena y al pánico de mi madre, la cara de pánico de mi madre, con todo lo que tuviese que ver con dictadura y con esa sensación. Y volviendo al cine argentino, hace pocos años se estrenó una película basada en una novela de Humberto Constantini, que es hermosa, es tenebrosa en realidad, que es La larga noche de Francisco Santi. La película tiene, para mí fue la recuperación del clima del cine argentino de los 80 y del miedo, que es un hombre deambulando por la Buenos Aires, hay una recreación del ambiente y del paisaje, del clima de la dictadura tenebroso, que es absolutamente estremecedor, y para mí fue como una vuelta a ese sentimiento de miedo de lo que tenía que ver con la dictadura, que es algo inasible en algún punto, ¿no? Un terror inasible que tampoco lo es tanto. Ahí en esto de lo siniestro, Freud decía algo como que es algo así como, no estoy citando a memoria,
como la escenificación de miedos y ansiedades propias, ¿no? Acá lo que nosotros hablamos parece no tener nada que ver con eso, sino con una realidad realmente aterradora por todos lados. Voy a tratar de entrar un poquito al tema de los territorios. Sí. Y me acordaba de, uno piensa en el origen de la literatura de terror argentina, está Horacio Quiroga. Que, o sea, el terror son gallinas, serpientes, bueno, todas esas cosas, selva, almohadones. Y la familia también. Bueno, nada, solamente quería pensar un poco eso, si les parece si hay alguna diferencia a la hora del terror y a la hora de escribir el terror entre la ciudad, el campo y el suburbio, digamos. Déjenme agregar esta categoría. Estamos repartiendo el... Qué cobarde. O sea, vamos a ver. Sí, es medio extraño porque yo no, o sea, soy muy fan del terror. Me encantó que lo trajeras a Quiroga porque cuando era chica siento que son los dos que me ganaron a la lectura, ¿no? Entre Quiroga y King me hicieron una lectora. Y te lo daban como si nada en la escuela. Sí, sí, además yo he registrado generaciones traumadas por los cuentos de locura de Quiroga, ¿no? Por el almohadón de plumas, por la gallina degollada, o sea, gente traumada de todas las edades y se sigue dando, porque el Plan Nacional bajó los cuentos de Quiroga, me parece perfecto. Además nos gusta asustarnos, yo creo que sin series de terror, libros de terror y demás no hubiera sobrevivido a la pandemia encerrada con mis hijos en el conurbano, era como lo mejor. Bueno, ¿Cuántos hijos son? son 7, 6 viven conmigo y pasamos los 7 encerrados en la pandemia. Hablemos de terror. Sí, yo creo que el momento más feliz es viendo Hill House de Shirley Jackson, la adaptación que hicieron para plataforma. Además nos poníamos a la noche a verla en la oscuridad, porque hay que ambientar, ¿no? Todas las luces apagadas y en un momento empezaron, no sé quién gritó de atrás, empezaron a gritar todos y los gatos salieron corriendo como... Bueno, mi hermano que me sigue, que también hoy en día escribe, es muy fanático del terror, tuvo que ir a terapia por IT, no se quería bañar. Pobrecito, tiene 5 años menos que yo. Yo veía esas películas a los 12, ponele, y él tenía 7 y era como pánico que le iba a aparecer It del desagüe, ¿viste? O de la tormenta del baño, y era como años de terapia de eso y de las arañas, pobrecito. Bueno, a ver, el territorio me parece súper interesante, ¿no? Incluso pensando en los territorios construidos justamente para la ficción, ¿no? Los pueblos construidos para la ficción. En mi caso... No hago una ubicación hiperrealista en el conurbano porque siento que se suele hablar mucho de capital o el campo, la ciudad o el campo, y en el medio tenés una población enorme, muy joven, precarizadísima, en el que pasan 10 millones de cosas y que generalmente se ignora muchísimo, ¿no? Y que no hay tanto relato, yo sentí al menos eso... o sea, con los pies y con la perspectiva metida ahí. Entonces me interesaba escribir algo que también me aterra, que es la de las desapariciones en democracia, ¿no? Que son tan oscuras y siguen aconteciendo hasta el día de hoy y en particular muchas veces cruzadas con las violencias machistas. Entonces me parecía hiper lícito construir un relato desde allí que por momentos es muy oscuro y por momentos sí aborda nuestros miedos, ¿no? Más profundos. Y en mi caso tiene que ver con que, bueno, pisamos una tierra que es como un humus construido con restos restos corporales, ¿no? Desde el exterminio que fue la conquista pasando por todas las dictaduras hasta llegar al presente en donde siguen habiendo infinidad de gente desaparecida que yo siento que vuelve a la tierra en algunas circunstancias, ¿no? Y quería abordar un poco por ahí. Si bien no considero que escriba terror, considero que utilizo ciertos elementos porque son los que me llegan incluso como lectora, ¿no? A la hora de construir siento que los géneros me dan como todas las posibilidades, no para encerrarme en uno, sino como unas cajas de herramientas y de experiencia maravillosas, ¿no? Para ponerse a escribir. Eso por un lado, ¿no? Y viendo también, bueno... esto, ¿no? La hiperrealidad un poco apocalíptica que vimos en este momento, el tema de situarse en un territorio y construirlo y abordarlo me parece
me resulta muchísimo a la hora de escribir, ¿no? La población de La Matanza sola es, no sé, Uruguay por completo, ¿no? Entonces, y estando tan concentrados territorialmente, bueno, necesariamente aparecen cosas, ¿no? Que tienen que ver con transitar con los 5 sentidos, no solo es como lo visual, ¿no? Hay una construcción ahí que tiene que ver mucho con el gusto, con el olfato, con la musicalidad de estar todos hacinados escuchando la música de los vecinos o el habla o la conversación de los vecinos, que eso trae también, ¿no? Muchas historias en el aire. Yo sentía que faltaban contar un montón de cosas y por qué no desde una perspectiva, que es la hija de un feminicidio, ¿no? Porque Cometierra en particular descubre un poder cuando la obligan a ir atrás del cuerpo de su madre hasta el cementerio, que es, bueno, nada, en mi lugar, hoy dice que va a estar Mariana Enríquez acá con Ampuero como cierre de oro, y bueno, es el lugar, yo cuando iba a la escuela y nosotros nos rateábamos, nos íbamos a jugar al cementerio, nos quedábamos jugando en el cementerio doble jornada, yo en una escuela doble jornada, quinto, sexto, cuando ya no queríamos entrar, nos tomábamos el tren y terminamos en el cementerio de la Chacarita y, bueno, de ahí parte Cometierra, así que siento que el terror siempre estuvo, a veces problematizando, a veces inclusive tiene un lado muy lúdico, ¿no? Y ese lado lúdico quizás es el que nos posibilita transitar ciertas realidades y ciertas temáticas que en ese cine argentino tan poco hábil, bueno, causaban espanto, ¿no? Mis hijas mismas me han dicho que no quieren ver nunca más La Noche de los Lápices porque se los ponían todos los años y que a una piba por ahí que todavía no había menstruado le parecía un montón que un relato donde hay una violación por parte de las fuerzas de seguridad hecha por un adolescente, ¿no? Entonces, a veces esa forma hiperrealista de mostrar lo que pasó me parece mucho menos interesante que, por ejemplo, el cuento de la hostería de Mariana Enríquez, ¿no? Donde las pibas se meten adentro del hotelito a cortar los colchones para meter chorizos y que se pudran, y que en un flash de una noche no pasa algo, se escuchan unas sirenas y es el efecto del terror, ¿no? En ese momento. Es tan alucinante sin ser absurdamente explícito. ¿Cómo veníamos con la pregunta? Era el Territorio. El territorio, las diferencias del territorio. Bueno, Porque a vos te remarca, vos decimos, Mariano, Quirós, chaqueño. claro, sí. Sí, y en parte es culpa mía, porque si bien es verdad, a mí lo que me pasó fue que me volví loco en un momento con el interior del Chaco. Yo soy de Resistencia, y siempre lo digo, Resistencia es muy distinto a lo que es el interior del Chaco. A 10 kilómetros de Resistencia, el Chaco es el Chaco de verdad y no es la ciudad, porque Resistencia es una ciudad brutamente urbana, es puro cemento, no, está más cerca del Paraná, con todo lo que eso supone, pero haces 10 kilómetros Chaco adentro y se provoca realmente un golpe visual, un golpe anímico importante. A mí me pasaba con 20 y pico de años que me iba al interior o a dar algún taller o a cursos de capacitación en escuelas del interior y veía y volvía, además de alucinado, no daba más de ganas de volver a Resistencia, era como que volvía a Zurich. Por la aspereza del paisaje y por la aspereza sí, del ánimo a que dispone el clima chaqueño. A mí me gustaba, el Chaco es, junto con la Patagonia, uno de los últimos territorios conquistados por el ejército argentino en el siglo XIX, casi a fines del siglo XIX, tuvo su propia campaña del desierto y me enloquecían las historias de los miembros de los soldados del ejército argentino que se volvían locos por el territorio salvaje. La idea era hacer del Chaco un espejo de Corrientes. En realidad, que Corrientes, que estaba de un lado del Paraná, le sirviera al Chaco, al territorio chaqueño, como espejo para convertirse en eso. Corrientes es una provincia colonial, a la manera de Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires. O sea,
territorios tradicionales, muy duros en su núcleo de formación social. Y la idea era que el Chaco fuese un espejo de eso. Sin embargo, el Chaco era un desastre, era un quilombo en sí mismo, con una comunidad indígena bien fuerte, bien arraigada y mala, en el buen sentido de la palabra. Y cuando fueron llegando de a poco, digamos, los miembros del ejército, se fueron volviendo locos, sencillamente, en buena medida, porque tenían que disputar con una naturaleza una naturaleza que te vuelve loco. Y es evidentemente así, a mí me volvía loco el interior del Chaco. Y además lo emparentaba mucho con la literatura norteamericana. A mí me encanta la literatura norteamericana y sobre todo los sureños. Me gusta más que la literatura, creo que me gusta la idea. Esa idea del gótico sureño, de los yanquis, esa cuestión ominosa que tienen. ¿Qué es lo que te vuelve loco de ese paisaje? ¿Y qué locura es? Tiene que ver, además de que tiene que ver con el clima, con cierto barroquismo y con cierto choque que propone, un choque casi cultural, ¿no? Es muy interesante lo que pasa, por ejemplo, en el Chaco, y con las formas de consumo cultural actuales. Yo, por ejemplo, me crié, y en buena medida todos los chaqueños, como todo joven argentino de los 80, nos criamos mirando Robotech, por ejemplo, anime, He-Man, digamos, un consumo cinematográfico y televisivo como cualquier niño argentino. Y eso, llevado después a un paisaje que en buena medida resulta opuesto a lo que estás mirando por televisión, provoca, digamos, una interpretación desplazada o distorsionada de lo que tenés enfrente. Ese choque, a mí me parecía que, ese choque de lenguaje además, me sonaba que podía salir algo interesante al momento de sentarme a escribir, por ejemplo, o al momento de sentarme a imaginarnos, o al momento no de sentarme, al momento de vivir, porque estás ahí, estás viviendo en el Chaco, estás viviendo en la ciudad de Resistencia, y las historias que te convocan son esas, ¿no? Yo leo Cormac McCarthy, leo William Faulkner, Truman Capote. Ese paisaje y esas descripciones y esas sociedades racistas, religiosas, pero religiosas de una manera un tanto retorcida, y a la vez más asilvestradas, por así decirlo, y con una pretensión cultural encima, sale algo que está fuera de lo común, ¿no? Y a mí eso me genera una ansiedad, un placer o un displacer que me empuja a la escritura, a la lectura, ¿no? Porque tengo la certeza, la seguridad y hasta el sentimiento de que ahí hay algo fuera de lo común, algo deslumbrante. José María. Bueno, quería retomar una cosita que dijo Dolores, lo dijo al pasar, pero me pareció que también hay que recordar que leemos y escribimos esto porque nos gusta. O sea, recordar este espacio lúdico. Después habrá que responderse por qué les gusta, ¿no? Pero dejemos eso porque quizás sea muy larga la tarde para eso. Pero volviendo al territorio, yo hablé un poco del tránsito, pero sí tengo que decir, muchas de las ficciones, a mí, al venir de un pueblo tan chico y haber vivido hasta los 18 años, eso es una marca que ha estado siempre, y vivir en un pueblo donde, en una manzana son 3 casas nada más, salís y está todo, salís, que no me pasa más, salís a la puerta de tu casa y mirás la otra calle y la otra calle y la otra calle, bueno, eso genera un cóctel. Y volviendo a lo lúdico, ya existía la televisión, o sea, vamos a decir, somos una generación de la televisión. Eso, Patricia, eso no habría que olvidarse de eso. Que nosotros podíamos ver sábados de superacción, el Kenya Shark Club,
Hollywood en castellano. Bueno, el señor allá nombró función privada. Pero hubo algo ahí que también nos marcó a nosotros. Y ese Hollywood en castellano o el Sábado de Superacción también venían las películas que tenían que ver con el terror. Entonces ahí hay algo también, hay algo que yo no lo descartaría como generación, como punto, y hablando como territorio ampliado. Pero volviendo puntualmente al terror, a mí sí, creo que el territorio marca muchas veces cómo construir una historia. Voy a dar un solo ejemplo, como algunas cosas influenciaron. Yo cuando en un momento dije, quiero escribir sobre no sé, un edificio embrujado, como si yo dijera un castillo embrujado. Salí al fondo de Uribe Larrea, no encontré ningún castillo. Yo me fui al conurbano, seguí sin encontrar castillo. Bueno, seguí algún castillo. Ay. Saborido, le gusta mostrar los castillos. Me fui recorrí varios lugares y no encontré castillo. Y dije, ¿qué puede ser un castillo embrujado? Y en un momento dije, un castillo embrujado en Argentina es una fábrica abandonada. Y entonces ahí de golpe, sí, bueno, claro, un frigorífico. Yo dije, ahí está donde uno trabaja con el género de terror, con las historias de terror, donde encuentra, porque me llevó a responderme eso, ¿dónde están nuestros fantasmas? O sea, y bueno, la fábrica embrujada me empezó a cerrar cosas. Un país que ya no es, una fábrica que ha dejado de ocupar esa función de dar trabajo a las personas, un proyecto, un trabajo estructurador que estructure, distribuya la riqueza. Y dije, bueno, es eso. Pero eso surge por el territorio. O sea, así como otras cosas uno podría decir surgen de lo rural o surge esto básicamente estamos hablando de algo urbano, ¿no? Porque Uribe Larrea no está llena de fábricas, pero digo, hay algo ahí que hay cosas de la realidad que naturalmente quizás los que trabajamos acá de este tipo de literatura estamos un poco acostumbrados a una literatura más simbólica que fenoménica, ¿no? No nos atamos al hecho fenoménico, si ocurrió o no ocurrió. Estamos hablando de cosas simbólicas que hablan de... ahí está la cosa lúdica y bueno, creo que el territorio hace que surjan este tipo de historias. Bueno, vamos a ir cerrando, me parece que vamos punteando, ¿no? Lo que uno puede esperar de una mesa es así, como tener unas puntas, irse con algunas ideas. Yo creo que me voy con más ideas de las que puedo cargar, o sea, voy a elegir ahora algunas, porque que está muy bueno, una idea, una cosa de la diferencia, lo que es la naturaleza, lo que la tierra llena de cadáveres, la fábrica que no es. Digo, hay muchas cosas que se hablaron acá. Piensen, repasen un poquito antes de salir para no olvidárselas. Y vamos a pasar a una parte que el festival va a tener como un bonus track sobre las mesas, que es la idea de que los participantes cuenten alguna experiencia paranormal, que quién no la tuvo, ¿no? No sé si ya han meditado sobre esto. ¿Qué me van a mandar a mí? Siempre. Porque vamos en uno. Íbamos en el mismo orden. Yo igual quiero decir que el año pasado, fin de año, y lo hablaba con amigos, a nadie le tuve tanto miedo como a Mbappé todo el último mes. Y a Mbappé, y no pude, el último día me dolía el estómago viendo el partido. ¿Se apareció en los sueños? Esa es la pregunta. Intenté, no sé, hasta engualicharlo intentábamos y era súper difícil. ¿Ya está? No. Ah, digo yo mi historia, perdón. Es que yo lo de paranormal me cuesta, ¿no? Porque son cosas tan próximas y que a lo largo de mi vida las he venido viendo o escuchando desde que era chica. Entonces, me pasa incluso con Cometierra, cuando me hablan del fantástico, que para mí la adivinación y cierta brujería nunca fue paranormal ni fantástica, ¿no? Es y absolutamente realista por un lado, y por el otro lado me acuerdo, bueno, estuvimos hablando mucho de las pelis y demás, de que cada vez que veía, pongo un ejemplo, las brujas de Salem, yo no tenía miedo de las brujas, sino de quienes la colgaban, ¿no? Era muy chica y estaba muy parada
en ese lugar, claro, ¿de qué lado estoy? Absolutamente. Que si alguna vez tendría que ser como una perseguidora, un perseguidor, una bruja, claramente una bruja. Y bueno, tuve una infancia, como ya no hay demasiadas, ¿no? Ligadas también al fútbol por mis hermanos todos varones y que se la pasaban jugando a la pelota y en esa época nos excluían. ¿Y qué hacía yo cuando ellos iban a los terrenitos? Bueno, me ponía a hurgar, ¿no? Mientras todos jugaban al fútbol, yo iba hurgando por el terreno. Lo que siempre me encontraba es lo que me sigo encontrando hasta el día de hoy, macumbas. Y yo ya no le tenía miedo, me daba asco. Un gallo partido con sangre y con, no sé, crestas arrojadas alrededor y abierto, ¿no? Con todas las vísceras expuestas, el uso de la sangre en ciertos rituales, ¿no? Que se repiten hasta el día de hoy en el conurbano y demás. Y siempre la que me decía que me cuidara de eso era mi abuela. Y yo me cagaba de la risa, la verdad. Decía, no creo hasta que, en un no creo tirando bastante, tironando eso, me bajó la presión y me desmayé prácticamente al lado de una macumba que no me lo olvido más. Y mi abuela, bueno, éramos todos, seguimos siendo muy prolíficos hasta el día de hoy. Ellos eran 2 hermanos, ¿no? De Chacabuco, campo, bueno. Mi abuela iba por el medio, así que tenía 11 hermanos. Y tenía un sueño recurrente, ¿no? Hablando de los sueños, que siempre, ¿no? El terror está muy asociado ahí, porque ahí se manifiesta muchas veces lo que reprimimos. Bueno, ella tenía un sueño recurrente de una mesa así súper amplia en la que comían todos juntos, un descendiente italiano del campo típico, y en la cabecera estaba el padre, ¿no? Que ya había muerto. Y el sueño era súper sencillo y a ella le causaba pánico y a mí me fascinaba. Yo quería hablarle y no me contestaba porque justamente del miedo que le causaba. Nadie quería tanto como a sus hermanos, a nosotros, ni a Palo, ni a nadie. Y el sueño era que el padre en algún momento de la cena o almuerzo familiar, de la juntada, les decía, vos, Hilda, pasás del otro lado, ¿no? Entonces esa persona que estaba comiendo, uno de los hijos, dejaba de comer, corría sus cosas y pasaba del otro lado de la mesa. Y el otro lado de la mesa era el lugar de los muertos. Y le pasó que muchas veces después de ese sueño, una semana y le recibía el mensaje de que ese hermano había muerto. Entonces esa pequeña premonición le causaba horror. Y me acuerdo una Navidad que fuimos a comer a lo de las hermanas que vivían en Sáenz Peña, ¿no? Y ella había soñado que una pasaba del otro lado. Y la angustia que tenía mi abuela no se los puedo explicar y ella tampoco podía verbalizarlo demasiado, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Les quiero decir que yo le estoy teniendo un poco de miedo a Camila, que a 2 minutos me está recordando que ya tenemos que terminar. Así que les pido algo que vayan así. Pum. Puntual. Tengo 3 historias. ¿No me das un poquito de agua? Sí, claro. Bueno, contá las 4. Sí, iba a contar la quinta, que es la... No, iba... Ya que estábamos hablando al principio de la dictadura, eso tan lindo, es conocido en Resistencia, la plaza central de la ciudad es la Plaza 25 de Mayo, que es una plaza muy grande, y frente a la Plaza 25 de Mayo funcionaba hasta hace poco, hasta hace unos tal vez 15 años, el edificio de la Administración Provincial del Agua, que en los años 70 ese mismo edificio fue el Comando de Investigaciones de la Policía del Chaco. Sí, el comando. Y era habitual, se contaba el drama de la Administración Provincial del Agua para conseguir sereno. Primero, y para conseguir... luego quien haga guardias ahí, porque necesitaban gente que haga guardia, que se quede trabajando. Y siempre era la historia, específicamente en la cocina, que el que se quedaba de la noche, si realmente se quedaban, el tema era irse a hacer un mate, irse a hacer un café de la cocina, porque ahí era donde se escuchaban desde los alaridos, desde la música, el acordeón que sonaba, a ruidos de cañerías, tratándose del agua y las cañerías. Bueno, el asunto es que ahí, haciendo todas las conexiones no históricas,
como ahí funcionaba el centro de investigación, el comando de investigaciones, fue efectivamente, hoy en día ese lugar, ese edificio es la Casa por la Memoria del Chaco, fue un centro clandestino, ni siquiera clandestino, estaba en el centro de la ciudad, tenía los calabozos donde se torturaba, etcétera. Y esa música que decían, escucho un acordeón, eso era lo más espantoso porque había un sereno en particular que decía, escucho un acordeón. Y había un cabo de la policía que tocaba el acordeón durante las sesiones de tortura para acallar los gritos, porque como estaba en el centro de la ciudad, digamos, los gritos se escuchaban hacia afuera. Y fue muy, antes de que ese edificio pasase a ser Casa por la Memoria, que era todavía de la Administración Provincial del Agua, y empezaron los juicios de lesa humanidad. Los sobrevivientes de ese centro tenían que ir y señalar, yo estuve acá, y había una habitación en particular que no la encontraban, era imposible que estuviese ahí donde vos decís, porque acá está esta oficina y no hay nada, y en una de esas oficinas había esos semejantes archiveros típicos burocráticos de metal. Lo movieron, era de una sencillez pasmosa, movieron no, ni siquiera la puerta, estaba el boquete, de hecho, quedaba un sótano, y ahí sí, eso era un espanto, por encima había fotos, porque bajaron, y ese lugar hoy está como, ¿cómo se dice cuando está encintado, acordonado? Porque adentro, entraron con linternas, vieron todo, quedaban todas las señales, cigarrillos, las paredes sucias, bueno, es como demasiado escabroso, ¿sí? Hoy en día eso es como, bueno, como son las casas por la memoria, que son como sitios así de visita histórica, pero esa es como una gran historia de miedo chaqueña del centro de la ciudad, ¿no? Bueno, voy a contar una más prosaica. ¿Qué va a ser? Hubiera sido un buen cierre, Mariano. En general, no he vivido, la verdad que me encanta, escribo cuentos de terror, me encanta, disfruto, no he vivido experiencias paranormales. Me cuentan historias paranormales y me encanta que me cuenten, debe ser. Y me acordé de una, de cuando, no sé, una vez fui a una feria del libro en Balcarce. Como pasa esto, era una charla que se llama La literatura, terror en la Argentina, qué sé yo. Después de lo que suele pasar en esos encuentros, nos fuimos a comer pizza a un lugar, vinieron dos lugareños, una parejita muy simpática, Marisol y Lisandro. Y en un momento de la charla, no sé, seríamos 10 personas, Marisol, por lo que habíamos charlado, me contó, en la biblioteca Pisurno tenemos 2 fantasmas. Chao. Así. Yo cuando la escuchaba a Dolores que decía, naturalizado el tema de la brujería, me dice, tenemos 2 fantasmas. Pero no se puede seguir en una charla sin preguntar qué pasa con los fantasmas, porque imagínate, yo te digo, mira, tengo en casa 2 fantasmas, Patricia, vos sabés. Bueno, entonces yo le digo, bueno, qué sé yo, bueno, la charla estaba en otro tono y yo entonces empecé a entrevistarla porque me interesaba. Y le digo, y bueno, Marisol, ¿cómo son los fantasmas? Le digo, y uno está en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Bueno. ¿Cómo saben que está en la parte de arriba, en la parte de abajo? No, el de la parte de arriba a veces le vemos el torso y tira libros. No se le ve la cabeza, no se le ve las patas. Interesante. ¿Siempre tira los mismos libros? No, va cambiando. Bueno, pero tiraba libros. Bueno, y el otro no, está como en una habitación de atrás, pero ese es malo. Bueno, digo, ¿cómo es malo? No, porque cuando viene todo se congela, me decía. Bueno, qué sé yo. Entonces te llamo Ido Fantasma, yo no podía dejar la anécdota ahí, entonces, por suerte, alguien de la mesa, inteligentemente, porque se me estaba agotando el cuestionario, le tira, dice, ¿y por qué no contratan a alguien para hacer una limpieza? Chao. Entonces la chica dice, no podemos justificar los gastos, dice.
facturar, ¿no? Claro, porque vos imagínate, ¿qué va a poner la comisión? Exorcismo. Otro en la mesa dice, pero alguien les puede prestar una boleta. Para los cazafantasmas. Y entonces la chica se queda ahí como diciendo, bueno, por ahí está la solución. Y la chica dice, no, ¿sabe lo que pasa? Que no creo que quieran pagar eso, porque tenemos poco presupuesto y no alcanza para los sueldos y los gastos fijos. Fin de la conversación. Yo lo que me pareció maravilloso del momento es como, primero, bueno, no importa los fantasmas, qué sé yo. Es un problema menor los fantasmas. En ciertas sociedades es un problema menor que haya macumba, que haya fantasma. El problema era pagar los sueldos y pagar los gastos fijos. Así que bueno, le agradezco a Marisol y a Lisandro de esa experiencia paranormal. Muchas gracias a los tres. Listo, Camila, entrego. Bueno, le damos el aplauso a esta primera mesa en la primera edición del festival, en la quinta edición del Festival Leer, en este primer día, los territorios y los terrores. Agradecemos la presencia de José María Marcos, Dolores Reyes y Mariano Quirós y por supuesto de Patricia Kolesnikov. Muchísimas gracias a ellos. Los invitamos a que se queden a pesar del calor porque ya vienen más mesas con disertaciones muy interesantes. Muchas gracias.